Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos: si se trata de un crimen o de un delito grave, yo lo escucharía, como es razón, pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense entre ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Áquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Bien, aquí tenemos 3 palabras en este día, y es miedo, angustia o tristeza y alegría. Las palabras o la lectura de hoy gira en torno a eso. Primero, el miedo. Pablo se encuentra de misión en Corinto. Es un pueblo griego, pagano, que obviamente es peligroso trabajar allí, porque obviamente los corintios, al ser paganos, su doctrina es totalmente diferente. Y entablar una doctrina ahí se vuelve un poco difícil por su manera de vivir, por su manera de ver la vida, por muchísimas cosas, pero aún así Pablo se arriesga y predica el Evangelio, y es ahí donde Dios le dice: no tengas miedo. Muchas veces en la vida uno como que mira al adversario y uno dice: no, esto no se va a dar, este es más fuerte que yo, este nunca va a cambiar, este nunca va a atender. Y aunque hay una frase que dice que no hay enemigo pequeño, de todas maneras nunca se puede subestimar como a la otra parte, o al contrario, por más fuerte que sea el enemigo, ¿cierto? Quizás uno puede también ser más fuerte que él, y aunque no parezca así. Entonces, el Señor le estaba diciendo a Pablo: aunque te parezca difícil, no tengas miedo, predica el Evangelio. Y por eso le dice: habla, no calles, porque yo estoy contigo. Entonces, esto va como para cuando nosotros en la vida tenemos una misión y vemos esa misión tan difícil y empezamos a decirnos: ¿por qué me ponen esto a mí? ¿Cierto? Uno se queda como quejándose: ¿por qué me ponen esto a mí? ¿Por qué me habrán dado esto a mí? Si yo no soy capaz de hacer esto, si yo no sé nada de esto, si yo no sé manejar esto. Entonces ahí el Señor nos dice: hey, calla, calla y no tengas miedo, calla y arriésgate, calla y simplemente actúa, porque yo estoy contigo. Entonces, hemos hablado muchísimo del miedo, pero el día de hoy, estamos hablando de un miedo quizás natural, de algo que quizás nosotros no manejamos o no sabemos, pero que aún así, si confiamos en el Señor, lo podemos vencer y podemos salir victoriosos de ahí. Me viene como a la cabeza estas personas que a veces van a pedir empleo y les preguntan como: ¿y usted sabe manejar esto? Y dicen: sí, yo sé, pero en realidad no lo saben.
Y cuando los ponen a hacer, pues tienen que esforzarse por aprender, porque ya dijeron que sí sabían. Y al final lo logran. Y lo hacen y aprenden ese arte y quizás mejor que el que ya lo sabía, ¿cierto? O sea, hay personas que lo saben hacer, pero muchas veces uno que no lo sabe aprende y lo puede hacer hasta mejor. Esto se debe a que cuando uno siente que hay una tarea bien difícil, pues uno pone todas sus fuerzas para, no para hacerla fácil, sino para sobresalir a ella. En cambio, cuando uno ve que la tarea es fácil, uno pone un poco de su fuerza y se relaja. ¿Sí ven? Entonces, cuando te parezca difícil algo, está bien, confía en Dios. Seguro que lo vas a hacer y lo vas a hacer mejor que si piensas que lo puedes hacer. ¿Sí ven? O sea, eso es como la arrogancia, confiar en nuestra propia fuerza. Ah, yo hago esto y lo haces. Pero cuando dices, yo no soy capaz de hacerlo, pero yo me voy a lanzar y con la ayuda del Señor lo hago. Y terminas haciéndolo y mejor que el que lo sabía hacer, que también lo hizo, pero tú lo hiciste mejor porque no sabías y pusiste toda la fuerza y pusiste todo el empeño. Y eso es lo que pasa en esta primera lectura. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, cuando sientas que no puedes hacerlo, cuando sientas que no sabes hacerlo, cuando sientas que está fuerte, que la situación está pesada, que está difícil, lánzate y lánzate en nombre mío y lo vas a conseguir y lo vas a hacer bien y lo vas a hacer mejor que si hubieses dicho yo lo sé hacer, ¿sí? A eso yo siempre lo llamo como la humildad y la arrogancia o el orgullo. Una vez alguien me preguntó que cómo hacer para no sentir el miedo para leer, que quiere como leer en la Eucaristía, pero que siempre le da un poquito de miedo, que qué ejercicio hacía para no sentir ese miedo. Y yo le dije, no haga ninguno. Y ojalá sigas sintiendo ese mismo miedo, porque cada vez que vas a leer sientes ese miedo y te toca confiar en Dios. Si no tuvieras ese miedo, entonces adivine, lo harías por tu propia fuerza y no confiarías en Dios. Entonces, ese miedo, ese pedacito de miedo es muy necesario porque me lleva a confiar en Dios. Entonces, cada vez que hagas algo y aunque lo sepas hacer, sientes que hay un poco de miedo y dices que bueno, eso se llama humildad. Porque el orgullo o la arrogancia es decir, ah, yo soy capaz con esto. Te sales a leer pensando que lo sabes hacer y ya no confías en Dios, sino en tus propias fuerzas. En cambio, ese miedito, ese poco de angustia, entonces eso es lo que hace que yo tenga que invocar el nombre del Señor. Entonces, por favor, aunque haya miedo, el Señor nos dice no tenga miedo, pero el miedo es necesario para que el Señor venga a nosotros. Él nos quita el miedo, pero déjelo ahí, déjelo que lo quita, no lo quite usted, ¿cierto? Esto es bien interesante. Señor, ven y quita mi miedo. Yo no lo voy a quitar. Si lo quito yo, me vuelvo arrogante, me vuelvo supremo, me vuelvo que toda me la sé, me vuelvo que soy capaz de hacer lo que sea, lo que me pongan. No. Cuando yo dejo reinar, o sea, cuando yo dejo que el miedo nazca en mí, inmediatamente yo te invoco a ti. Y en ese momento tú reinas y te llevas mi miedo, me acompañas y me haces crecer. Miren qué proceso tan bonito. Si yo me llevo el miedo, o sea, si yo venzo mi miedo por mí mismo, me vuelvo orgulloso, arrogante, ¿sí ven? Narcisista. En cambio, si el miedo habita en mí y yo invoco al Señor, el Señor viene. El Señor se apodera de mi miedo y me hace crecer. El Señor se lleva mi miedo y me hace triunfar, pero siempre bajo las manos del Señor. Y cuando yo empiece a triunfar y cuando yo empiece a crecer, cada vez que yo sienta ese miedo, voy a invocar a Dios. Entonces, este es un miedo necesario, en el cual siempre me lleva a estar en la presencia de Dios. El día en que no lo sientas, pues no vas a invocar a Dios, y ese día caerás en soberbia y orgullo. Así que pidámosle al Señor en este día que aunque haya angustia o haya tristeza o haya ese miedo, que siempre reine Él, pero que sea necesario ese sentimiento para poder invocar esa presencia de Dios. Que ese miedo no nos haga daño, pero que ese miedo nos ayude a invocar a Dios, que ese miedo no nos paralice, pero que ese miedo nos empuje a entregarnos y a confiar más en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, antes de la bendición, recuerden mañana que tenemos el encuentro de parejas, la bendición de esposas a las 7 de la noche.
Y de ahí un pequeño taller en parejas. Los jóvenes y los niños estarán en el grupo, en otro grupo aparte, que pueden venir en familia, los jóvenes y los niños en un grupo y las parejitas van a estar en otro, próximo sábado a las 7 de la noche. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.